La gansa de los huevos de oro en el corazón de nuestras tierras, donde las leyendas se tejen con los hilos del tiempo, existe una historia que se cuenta en susurros junto al fogón. Es un relato sobre la fortuna y la necedad, sobre la bendición y la codicia, un cuento que nos recuerda que la verdadera riqueza rara vez brilla como el oro. Si esta historia resuena en tu corazón, compártela, pues las buenas lecciones, como las semillas, merecen ser sembradas para que otros puedan cosechar su sabiduría. Ahora, cierra los ojos y acompáñame a un tiempo lejano. En un valle apacible, acunado por colinas de un verde esmeralda y un río que serpenteaba como una cinta de plata bajo el sol, vivía un matrimonio humilde, Juan y María. Su pequeña granja, con su tierra reseca y su techo de paja, apenas les daba para llenar el plato cada día. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, Juan salía al campo con su azada gastada, el mango pulido por años de esfuerzo. Mientras tanto, María cuidaba con esmero el huerto y las pocas gallinas que picoteaban la tierra en busca de algún insecto. No habían sido bendecidos con hijos, pero se tenían el uno al otro, y ese amor era el pilar que los sostenía para seguir adelante. Una mañana de primavera, cuando el aire olía a tierra húmeda y a las flores silvestres que pintaban el prado, Juan entró en el corral para recoger los huevos del día. Allí, entre la paja dorada por el sol matutino, algo brilló con una luz antinatural, un destello que no pertenecía a ese lugar de pobreza. Se agachó, con el corazón martilleándole en el pecho, y tomó en sus manos callosas un huevo pesado, tibio, que relucía como si estuviera forjado del oro más puro. ¿Qué es esto?, murmuró, girándolo, sintiendo su peso increíble, su superficie lisa y perfecta. Corrió a la casa, donde María removía un caldo ralo, casi transparente, sobre el fuego. «María, mira», gritó, alzando el huevo como un trofeo. «La gansa ha puesto un huevo de oro». María dejó caer la cuchara de madera, que resonó en el silencio de la cocina. Se acercó, incrédula, y tocó el huevo con la punta de los dedos. Estaba frío al tacto, liso, perfecto. Lo pesaron en su balanza vieja y oxidada. La balanza se inclinó por completo. Valía más que todo lo que habían ganado en un año de trabajo incesante. ¿Cómo es posible?, preguntó ella, con los ojos abiertos como platos, reflejando el brillo del oro. No lo sé, respondió Juan, con la voz temblorosa por la emoción, pero si esto es real, nuestra vida ha cambiado. Fueron al pueblo. El joyero, un hombre de barba gris y mirada astuta, examinó el huevo bajo una lupa, mordiéndolo con cuidado. Es oro puro, sentenció con voz grave. Puedo daros 100 monedas de plata por él. 100 monedas. Con eso, podrían comprar semillas de las buenas, arreglar el tejado que goteaba, incluso comprar un cerdo para engordar. Aceptaron sin dudar. Regresaron a casa con los bolsillos llenos y el corazón ligero por primera vez en muchos, muchos años. Al día siguiente, volvieron al corral con el aliento contenido, con una mezcla de esperanza y miedo. Y allí estaba, en el mismo nido, otro huevo dorado, idéntico al primero. Cada día, susurró María, como si fuera una oración. Nos da uno. Juan asintió, pero en sus ojos ya brillaba algo nuevo. No solo era gratitud, era cálculo. Durante semanas, la rutina fue un sueño hecho realidad. Cada amanecer, un huevo de oro. Vendían uno, guardaban otro. Compraron una vaca lechera que daba la leche más cremosa, arreglaron la cerca, pintaron la casa de un blanco resplandeciente. Los vecinos murmuraban al pasar. Algunos los miraban con envidia, otros con un temor supersticioso. Pero Juan y María se sentían bendecidos, tocados por un milagro. Una noche, mientras cenaban pan recién horneado y queso cremoso, un lujo que nunca antes habían conocido,
Juan dejó el cuchillo sobre la mesa y miró a su esposa con una intensidad que la inquietó. ¿Y si hay más?, preguntó en voz baja. Más, repitió María, frunciendo el ceño. Dentro de ella, continuó Juan. Si cada día pone uno, ¿cuántos tendrá dentro? ¿Un tesoro entero? María se quedó en silencio. El fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras danzantes en la habitación. Afuera, en la quietud de la noche, la gansa dormía plácidamente en su nido de paja, sin saber que era el centro de una creciente codicia. No lo sé, Juan, dijo al fin, con la voz apenas audible. Pero si la matamos. No la mataremos, la interrumpió él, con la voz teñida de impaciencia. Solo la abriremos con cuidado. Tomaremos lo que hay dentro y la volveremos a cocer. Seguirá viva, y seremos ricos de verdad, ricos para siempre. María no respondió. Miró el huevo dorado que reposaba en el centro de la mesa, un pequeño sol doméstico que ahora parecía proyectar sombras oscuras. Algo en su interior se retorció, una punzada de mal presentimiento, pero no dijo nada. Su silencio fue su consentimiento. A la mañana siguiente, el huevo estaba allí, como siempre. Juan lo tomó, lo pesó, lo guardó. Pero esa noche, cuando María dormía un sueño intranquilo, él se levantó sigilosamente. Tomó el cuchillo de carnicero de la cocina y se dirigió al corral. La gansa lo miró con sus ojos negros y confiados, sin una pizca de miedo. Juan levantó el cuchillo, y así comenzó el terrible error que lo cambiaría todo. La luna llena derramaba una luz plateada sobre el corral, tan clara que las sombras parecían dibujadas con tinta. Juan avanzaba despacio, con el cuchillo en la mano derecha y el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. La gansa, acurrucada en su nido, levantó la cabeza al oír sus pasos. Sus plumas blancas relucían bajo la luna. Sus ojos, 2 cuentas de obsidiana, lo observaban sin parpadear. Tranquila, pequeña, susurró Juan, aunque la voz le temblaba. Solo será un momento. Se arrodilló junto al nido. El animal no se movió. Confiaba en él, el hombre que cada día le llevaba granos y agua fresca. Juan extendió la mano izquierda y acarició el cuello cálido de la gansa. Ella inclinó la cabeza, buscando el roce. Entonces, con un movimiento rápido y brutal que él mismo no se esperaba, levantó el cuchillo y lo hundió justo debajo del ala. Un grito agudo y desgarrador rasgó la noche. La gansa aleteó con una furia desesperada, salpicando sangre y plumas por todas partes. Juan retrocedió, horrorizado por lo que había hecho. El cuchillo se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un sonido metálico y frío. El animal se arrastró fuera del nido, dejando un rastro rojo sobre la paja. Intentó correr, pero las patas le fallaron y se desplomó junto a la puerta del corral. Juan se quedó allí, de rodillas, paralizado, mirando cómo la vida se escapaba de aquellos ojos que segundos antes lo miraban con total confianza. El silencio que siguió fue más pesado y acusador que cualquier grito. María apareció en la puerta de la casa, envuelta en un chal, con el cabello suelto y los ojos desorbitados por el horror. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz ronca, una voz que era casi un lamento. Juan no respondió. Se acercó a la gansa, la levantó con un cuidado que ya era inútil y la llevó dentro. La depositó sobre la mesa de la cocina. La sangre manchó el mantel blanco que María había bordado con tanto esmero. Trae aguja e hilo, ordenó Juan, intentando sonar firme, pero su voz se quebró. María obedeció sin palabras, como un autómata. Sus manos temblaban mientras enhebraba la aguja. Juan buscó en el interior del ave con desesperación, pero solo encontró entrañas y sangre. No había oro. Ni un solo huevo. Nada.
La gansa era como cualquier otra. El milagro no estaba dentro de ella. El milagro era ella. Al amanecer, la gansa yacía inmóvil. María la encontró fría, con los ojos vidriosos abiertos hacia el techo. Juan llegó después, con la cara pálida y las manos vacías. No había huevo dorado en el nido, solo paja manchada con la sangre de su codicia. Enterraron al animal bajo el manzano que María tanto quería. Juan cavó la fosa con la misma azada que usaba para el campo. Cada palada de tierra era un reproche. María no lloró. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando el agujero como si pudiera tragársela a ella también. Cuando terminaron, Juan se limpió el sudor de la frente. Habrá más gansas, dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. Compraremos otra. María lo miró. En sus ojos no había ira, solo una tristeza tan profunda que Juan sintió que se ahogaba en ella. No habrá más, respondió con una certeza helada. Esa era la nuestra. La única. Los días que siguieron fueron grises y silenciosos. Vendieron los huevos dorados que habían guardado, pero ya no llegaban nuevos. El dinero se fue gastando poco a poco. La vaca, antes gorda, enflaqueció. La casa, antes pintada de blanco, comenzó a desconcharse. El silencio entre ellos era un muro. Compraron otra gansa, y luego otra. Pero solo ponían huevos blancos, ordinarios. La prosperidad que había llegado como un milagro se desvaneció como el humo, dejando solo el amargo sabor del arrepentimiento. Juan pasaba los días sentado en el corral, mirando a las gansas comunes, esperando un milagro que nunca volvería. María se sentaba bajo el manzano, junto a la tumba, hablando en susurros con la tierra. Aprendieron de la forma más dura que la avaricia había abierto una herida que el tiempo no podía cerrar. Habían matado a la gansa de los huevos de oro, y con ella, habían matado su propia felicidad. Pasaron los años. La granja volvió a ser pobre, quizás más pobre que antes, porque ahora conocían la amargura de lo perdido. Juan y María envejecieron, sus rostros surcados por las arrugas del trabajo y la tristeza. Una mañana, mientras recogía los pocos huevos blancos del corral, María notó algo. Una de las gansas, una descendiente lejana de aquella primera, había puesto un huevo ligeramente diferente. Era blanco, sí, pero tenía finísimas vetas doradas, como si hilos de sol estuvieran atrapados bajo la cáscara. Llamó a Juan. Él tomó el huevo con manos temblorosas. No era de oro macizo, pero era una señal. Un eco del milagro perdido. No lo vendieron. Lo guardaron como un tesoro, como una promesa. Poco a poco, empezaron a aparecer más huevos como ese. No los hacían ricos, pero les daban lo suficiente para vivir con dignidad. Y lo más importante, les devolvieron la esperanza. Entendieron que el milagro no era la riqueza repentina, sino la constancia, el cuidado diario, la gratitud por lo que se tiene, aunque solo sea un pequeño hilo de oro en un huevo blanco. La granja nunca volvió a ser ostentosa, pero se convirtió en un lugar de paz. Juan y María enseñaron a sus vecinos, y luego a sus nietos, la lección que habían aprendido. La historia de la gansa de los huevos de oro se convirtió en la leyenda del valle, un recordatorio susurrado de generación en generación. Porque el verdadero tesoro no es el oro que se agota en un instante, sino la abundancia que crece cada día cuando se cultiva con paciencia, gratitud y amor. Que esta historia nos recuerde siempre el valor de lo que tenemos y la sabiduría de saber esperar. Si has sembrado una semilla en tu espíritu, ayúdanos a que florezca compartiéndola y suscribiéndote para descubrir más relatos que alimentan el alma. Que la paz y la paciencia llenen tus días.